están Clarón. Entonces, este fin de semana vamos a dar examen de electrónica analógica. Y la otra semana vamos a dar examen de instrumentación y medida. Yo creo que un examen, vamos a ver cómo están, si estudian o no estudian. Bien, jóvenes, entonces les he mandado un PDF de instrumentos LEAN. El examen va a ser de eso. Y una explicacióncita que voy a dar ahora de unas cositas que tengo acá. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Una consulta, ingeniero. ¿El documento que subió está en el Classroom o en el...? Lo Pues, he, lo he pasado al WhatsApp y está en Classroom también. Ya le di la clave de acceso, ahí está. A su WhatsApp también se lo he pasado al WhatsApp. Está el PDF en el WhatsApp. ingeniero, gracias, ya lo vi ya. Sí, véalo, está ahí. Bien. Bueno, para explicar de una vez, vamos a ir. Bien, entonces nosotros conocemos que todo el sistema, entonces la señal de la corriente alterna trifásica, entonces generalmente conocemos que en la distribución, ¿no es cierto?, de la red de trifásica en baja, que viene de los transformadores de distribución, más o menos vamos a dibujarlo así, a grandes rasgos, rápidamente. Entonces, nosotros vemos que el primer conductor, lo que están mediante rack de 4 vías, ¿no?, es el neutro. El otro conductor de abajito, acá ya están las fases que son D, S y T, ¿no es cierto? Entonces, consecuencia positiva o negativa. Entonces, nosotros sabemos que el generador que está girando, ¿no es cierto?, un generador que tenemos que está girando, ¿no? Entonces, el generador generalmente en las turbinas hidráulicas, la turbina
térmica, entonces giran al lado izquierdo, giran a este sentido de acá, a ese sentido de allá, ¿sí? Hacia allá. Entonces, y los polos, el polo norte, digamos, dibujando internamente ¿cierto? El rotor. Entonces, los campos magnéticos acá, ¿no? Porque se alimentan el rotor, un lado grande. Entonces, lo que han llevado máquina. Entonces, el norte y el sur, digamos, internamente para producir el generador, yo le voy a pasar, digamos, una explicación no así a grande rasgos, le voy a pasar yo esta documentación. Pero es un tema aparte del que ya lo tienen en PDF. O sea, ¿para qué hago esto? Para que se den cuenta que cuando yo mido, por ejemplo, ¿no? En un domicilio o en una casa con alimentación trifásica, algunas cosas, entonces hay que ver que el transformador de distribución, siempre conocer qué tipo, si es DY, qué tipo de conexión, delta DYN5, generalmente son. Entonces, vienen. Quiere decir que lo bobinado del primario que viene desde la generación, un generador, las tres fases están desfasadas, las fases, las desfasadas 120 grados eléctricos, ¿no? Entonces, vamos a ver si tengo acá para mostrar. Algunas cositas. Entonces, quiere decir que las tensiones y las corrientes, digamos, que nos llegan ya a nosotros respecto a las tensiones y corrientes del primario del transformador, están desfasados en 30 multiplicado por 5. Entonces, un transformador, por decir, si fuera DYN1, significa 30 por 1, significa que la corriente y las tensiones, eso ya está pidiendo la CRE. Ya está actualmente, ya se están modernizando acá por cuestión de mejorar la eficiencia, por cuestión de reducir la pérdida, hay un montón de cosas ya que se está pidiendo para urbanizaciones grandes. Entonces, el DYN1, entonces, el DYN1. Y muy rara vez, en algunos casos, el DYN11, ¿no? Que es otro tipo de transformador también, pero generalmente acá se ve el DYN5, todo para distribución y consumo, el transformador. Entonces, ¿por qué le digo? Porque en cuestión de estudio hay que tener en cuenta esos desfases de las corrientes y las tensiones. Para profundizar más el tema de medidas y ver, ¿no? Calidad de la energía y un montón de cosas más enseguida, más adelante. Entonces, bueno,
son hartos. Ustedes siguen admitiendo, siguen admitiendo. No son puntuales. La verdad es una pena eso. Yo quise participar en un congreso de más de 100 personas. El otro día de la CIP. A ver, ¿dónde está esto? Ya. No hay aquí nada, entonces esto está en disco D. Aquí está. Aquí está entonces el generador monofásico, receptor, un generador trifásico, porque tiene fase RST. Entonces, ventaja de los sistemas trifásicos respecto a, ¿no?, a los monofásicos y todo eso. Voy a mandar el PDF de este para que lo lean. Entonces, ahí está el generador, la forma de cómo se genera entonces, ¿no? La secuencia positiva. Entonces, la fase A, fíjese cómo se está generando usted la secuencia positiva porque gira a la izquierda. La fase A, ¿no? Entonces, A', B, B', C, ¿no? Entonces, la secuencia. Y aquí está, ¿no? La relación, las tensiones. Secuencia de fase. Es el orden en el que se suceden los valores máximos de las tensiones en cada una de las fases de un generador trifásico. Esa es la secuencia, ¿no? Entonces aquí está su representación fasorial. Fíjense. Estas son las tensiones U1 es igual a E1. Esta corresponde a la fase R. S. La fase T, ¿no? Girando en ese sentido allá. Y se le llama secuencia directa también a esta fase. Tan desfasado. Y este sería R, S y T, ¿no es cierto? Secuencia indirecta y secuencia directa. Entonces aquí fíjense U2, U3 con E2, o sea, se cambia aquí. Por eso se cambia acá. Esa es secuencia indirecta. Las tres bobinas del generador, las tres fases representan por las tres fuentes de tensión. Entonces aquí, estos valores que ven acá son las representaciones ya fasorial, ¿cierto? En fasores. No sé si han llevado en circuitos eléctricos fasores. Se representan en forma fasorial. La representación. Bueno, un análisis acá que esto no... Aquí la se representa. Estas son las corrientes, ¿no? Desfasada. Ahora, los sistemas pueden ser equilibrados como pueden ser no equilibrados. Entonces, en los sistemas reales, por ejemplo, en la realidad, generalmente la mayoría de los sistemas son
desequilibrado, ¿no? En estado permanente de frecuencia. Entonces, cuando los sistemas son desequilibrados, entonces la corriente en el neutro, si yo no equilibro aquí la corriente neutral, cuando acá, por ejemplo, porque todas mis cargas, si ustedes se dan cuenta, en un sistema, esto de acá viene del transformador del secundario a la carga. Entonces el transformador inyecta corriente a la carga. Y la carga, toda la carga siempre está conectada en estrella, con el neutro. Por eso es que el neutro, tanto del transformador como el neutro del puesto de medición en las instalaciones se atierran, ¿no? Van a tierra, se atierra. Acá igual se atierra. Entonces la carga conectada. Cuando acá yo tengo Z1, Z3 y Z2, digamos, son cargas, son iguales, mi corriente es cero. ¿Dónde sucede eso? Si yo instalo, por decir, en un sistema trifásico, un motor de 380, ¿no? Pero el motor ya no tiene neutro, pero está conectado en estrella. Olvídense de esta conexión de acá y, digamos, mi transformador, agarro R, es T. Y el sistema está casi equilibrado. Por lo tanto, cuando un motor está funcionando, si solamente tengo un motor en un sistema trifásico, mi corriente, si miren ustedes la corriente en el neutro, en ese tramo de instalación es cero. Entonces, sí, pero los sistemas reales, por decir, donde hay una instalación de colegio en su misma casa o alguien que habita una industria o qué sé yo, entonces toda la instalación, si miden la corriente en el neutro me da un valor, ¿sí? Diferente al valor de la corriente en la fase o la corriente en las líneas. Corriente de fase, corriente de línea, todas esas cositas. Era diferente el valor. ¿Por qué equilibramos los sistemas? Tratamos de equilibrar cuando se hacen los diseños, los proyectos, los cálculos, todo en instalaciones han llevado. Para tratar de que estas corrientes en el neutro no superen en valor a la corriente de la línea o la corriente de fase, porque aquí en estrella la corriente de la línea digamos, que está saliendo del transformador y la que está entrando a toda esta carga que estoy conectado en la fase R es la misma. Entonces la corriente de línea es igual a la corriente de fase, porque las cargas reales están conectadas así. ¿Sí? Y aquí, para el que quiera hacer análisis de fasorial, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces imagínense que esto de acá es el transformador, el secundario del transformador. Y lógicamente estas tensiones y corrientes que está mandando el transformador a la carga, y de acá saco del neutro. Este es una sin neutro, ¿no? Bueno, los diagramas fasoriales. Un sistema trifásico de 4 hilos permitirá la conexión de cargas entre fase y neutro, entre fase y fase y cargas trifásicas. Aquí está, carga monónica, ¿sí? RST. Y aquí se han equivocado, ¿no? Entre una R y una S es una carga bifásica, que está mal, carga bifásica. Esta es una carga RST. RST está agarrando las 3 fases. Entonces, este es un motor. Aquí el neutro
Fíjense, en un motor, por ejemplo, si un motor que está trabajando en estrella, yo lo alimento, motor, igual en el punto estrella, como este motor está absorbiendo corriente acá, en el punto estrella, es como que yo conecte exactamente, saco dos focos, con esto, eso han hecho en el taller, hagan la prueba, dos focos, conecten en serie y fórmenlo en estrella, foco en la fase. O sea, supónganse que estos sean dos focos, acá imagínense acá dos focos y dos focos en serie, y uno de los extremos del foco lo unen al otro, así, hacen la estrella. En ese punto ustedes agarran y no le va a pasar corriente. Están en la estrella. Por la ley de Kirchhoff. Ahora, una carga, esta carga está conectada en triángulo. Yo puedo conectar así. En caso de un motor que funciona en triángulo, motor eléctrico. Carga en triángulo, carga en estrella. Bueno, aquí están las cargas, ¿no? Un análisis que no voy a... Cosas básicas. Le voy a pasar así, lo más resumido posible, que se entienda. Es una explicación que estoy dando. La intensidad de aquí, ustedes tienen que saber manejar esta materia. Si se lleva legalmente bien, muy bien, tienen que saber dominar lo que es circuito eléctrico. Dos más que todo, ¿no? Aquí están. Esta es la gráfica con respecto a las tensiones. Estas con líneas de acá, así negra, así, así y así. Son las tensiones de fase, los 380, por decir, esta es una secuencia positiva. Sí. Esta es la fase R. Si nosotros tomamos, por decir, aquí está. Miren, U2 y 3. U1 y 2 significa que entre 1 y 2, o sea, esta es la tensión entre la fase R, dice aquí 1 y 2, R y S, U1, 2, que sería los 380. Cuando yo mido entre R y S. Y este es 2, 3. 2, 3 significa cuando yo mido con el voltímetro la fase S y T, que simboliza esta de acá. Y acá 3, 1 significa que yo mido entre la fase, la tensión entre la fase T y R, la primera. Por eso es 3, 1. Entre las 3 es R, S, T. U31 significa que estoy midiendo entre T y R. U23 estoy midiendo entre S y T. Y 1,2 estoy midiendo entre R y S. Y estas líneas de acá son las tensiones, ¿no? Referidas ya, las líneas de acá. U1 son las tensiones referidas al neutro. U1 significa la tensión de la fase R al neutro. R. U2N significa de la fase S al neutro. ¿Cuánto me va a dar? 220 voltios. Y U3N significa la tensión referida entre la fase T al neutro. Y la tensión en el neutro, ¿no? Vectorial, UNN. Esta N y N' significa la tensión
tensión referida entre el neutro de la carga, o sea, del sistema de la carga, y el neutro de tu fuente del tapón, en este caso el transformador. En algunos problemas eléctricos me aparece una diferencia de potencial ahí, cuando hay un problema serio. No debe aparecer nunca. Son problemas, casos especiales. Así. Todo eso. ¿Se entendió? Ese cuadrito son las tensiones. Y aquí hablan, ¿no?, de circuitos para resolver un análisis. Bueno, no le he dado yo eso. Me interesa que sepan la teoría. Ustedes vean y sepan qué son estas pilchas. Y aquí, por ejemplo, estas son las tensiones fasoriales referidas, son de tensiones de fase. ¿Por qué? Está referida a 1N, significa de la fase R al neutro, significa que de 290 grados, la 1 al neutro. Este 200, ¿no? Entonces, yo lo puedo expresar en valores instantáneos, en valores eficaces, estas tensiones fasoriales. Si represento en valor instantáneo, este valor de acá es el valor máximo de la tensión de fase, que sería 220 por raíz de 2. Y si lo expreso en valores eficaces, este valor sería acá de 220 voltios. 220 voltios. Por eso el 200, aquí está referido en valores, las tensiones simples, se le llaman, algunos le llaman tensiones simples o tensiones de fase. Y las tensiones compuestas o de línea, aquí está. Entonces, las tensiones simples de fase, ¿no?, son 1 a n. Y estas tensiones ya no son de fase porque están entre 1 y 2. Esta tensión 1 y 2 es la tensión entre la fase R y la fase S, que es esa tensión de fase multiplicado por la raíz de 3, o sea, 200 raíz de 3 y su ángulo, que es muy diferente. ¿De dónde aparecen estos ángulos jóvenes? Bueno, vectores. 120, 0, 120. U2, 3. Aquí. De aquí aparece. U2, 3. Fíjense, U2, 3 está, fíjense, 0. 0 grados. 0. ¿Por qué? Porque estoy tomando como referencia este. En el eje acá, así, trazo mi línea, así está, ¿no? En el espacio tridimensional o bidimensional, como quieran llamarlo. Este vector está en el eje de las X, 0 grados. U1, 2. U1, 2, 120 grados. ¿Dónde este vector está formando 120 grados con respecto al eje X? ¿Sí? 120 grados, acá. 120 grados. ¿Sí? Bueno, se está acabando el tiempo. Y el otro está a menos 120 grados, el 3, 1. ¿Dónde está? Acá. O sea, para acá indica, o sea, si yo hago mi flecha acá, es menos 120 grados. Y el otro está para allá, así es 120 grados. 120 grados y este, o sea, si yo lo uno los vectores en un punto, este vector para allá, este vector va para allá, supóngase este punto aquí lo uno, va para allá, este va para allá y este
va para acá. Entonces, este vector respecto a este tiene 120 grados, porque yo en física hago así, 120 grados, y este, si hago así, menos 120 grados. Por eso que U31 está a menos 120 grados. Clarito está. U31. Y los ángulos de acá de las tensiones simples, U1N está a 90. Veamos dónde está U1N aquí. U1N, que es el verde. U1N. Si yo hago mi trazo aquí, mi eje de las Y y de las X, este vector así, este 1, está 90 grados respecto a X. A ver. 90 grados. U2N. A ver, veamos dónde está U2N. Acá. Este vector. Está a menos 30. Aquí está mi eje de las X. Si yo trazo un ángulo así, me bajo para abajo, esto es menos 30. A ver, veamos dónde está. Menos 30. Correcto. Menos 30. Y U3N, ¿dónde está U3N? Acá. ¿No? Si yo trazo así un ángulo, ¿cuánto sería? Aquí menos 30. ¿Cuánto sería? Está llamándome. Hola. Van a disculpar, jóvenes. ¿Quién es? Sí. Sí. Ya. ¿Qué dice? Estoy pasando clases virtuales. Sí. Sí, por favor. Ya, bueno, gracias. Entonces, está a menos 150. Está correcto. Aquí menos 30. ¿No? Entre esto y esto, entre estas tensiones de la fase T al neutro, que es la tensión de fase, y esta, ¿cuánto hay? Si hay 30 acá, 120 grados, 120 grados. O sea, menos 30, menos 120, menos 30, menos 120, menos 150. Aquí está. De ahí salen, jóvenes. Vectores vectoriales. Bueno, antes que se corte, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Jóvenes. Sí, ingeniero, bueno, por mi parte sí se entendió. Claro, aquí están las tensiones. ¿Ve? Entonces, esos son los fasoriales, fasores de la gráfica. Y bueno, eso es lo que me gusta bueno, lo que quiero que entiendan, porque para resolver todo ejercicio ustedes no han llevado hoy para que se pierdan, sino ¿de dónde sale esto? De esta gráfica. Todas estas tensiones, así se grafican las tensiones de la línea respecto a las tensiones de fase y referida al neutro, el neutro que equilibra, es como es un equilibrador. Entonces, si está desequilibrado mi sistema, mi corriente aumenta en el neutro. Por eso es que los sistemas, los ingenieros y la gente en los proyectos siempre tratan, y a veces hay problemas en el neutro porque su sistema, a veces los eléctricos, los albañiles le meten a una línea, la cargan y se olvidan de las otras y está desequilibradísimo. Y de repente, cuando se acuerdan, en el neutro la corriente se aumenta por el desequilibrio y hay problemas después. Entonces hay que tratar de equilibrar la carga. Bien. Y bueno, esto ya es bla, 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 bla. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, los sistemas, ¿no? No nos interesa, nos interesa cómo están, cómo se genera. Listo, sistema, nada que ver. Bien, jóvenes, antes que se corte alguna pregunta. Bien, le voy a mandar este PDF que he desarrollado, se lo voy a enviar ahorita. Aquí están las tensiones, ¿ve? Está explicadito con colores,
¿Sí? Entonces, lo que me interesa que sepan. Entonces, aquí, por ejemplo, puede ser un generador o un transformador trifásico conectado en estrella delta y el neutro. Y la carga puede estar balanceada como puede estar desbalanceada. Le voy a mandar un video. Cuando las cargas están desbalanceadas, las potencias que ustedes ya potencia raíz, ya eso no se ocupa. Por eso es que en los circuitos tratamos de balancear para que las potencias que se le ha enseñado y que se le viene enseñando, potencias trifásicas, puedan utilizarse. Porque para carga balanceada. Un video más le voy a subir para que se entienda en esto. Esto no va a entrar en el examen, ¿no? Va a entrar después alguna cosita. Lo que vamos a dar examen es del PDF, ¿sí? Fin de semana, domingo el examen de ese PDF que le he subido, lean, hagan un resumen de los instrumentos. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Aquí está, secuencia positiva, significa que... Aquí está, esto es de un generador real, las bobinas. La fase R, ST y el neutro. Voy a subir este PDF, ¿sí? Que he preparado. Fíjense, aquí están. ¿Ven? Las tensiones, adentro tensiones en el neutro. Esta es la fase. En este caso, fíjense, la de acá es la fase A. Si esta es la fase A, el voltaje AB, voltaje de línea entre 1 y 2, porque A es AB, 1 y 2 están con número, es 0 grados. Este vector en el eje de las X está a 0 grados, 0 voltios. El voltaje BC, ¿sí? El voltaje BC o el voltaje de línea 2, 3. ¿Dónde está ese BC? Acá. B y C. ¿A cuánto está? Está a 240. Si esto yo lo saco acá, entonces, si yo sumo acá, me voy así el vector y le doy la vuelta, así, está a 240. Y el voltaje CA, ¿a cuánto está? Fíjense, con respecto a la X, está a 120 grados. Así, de aquí hasta acá es 120 grados. ¿Sí? Esos voltajes de línea 1 y 2, generalmente en los transformadores son de 400 voltios. Aquí está 400 voltios. Voltaje de línea 1, 2, 400 son las tensiones nominales de un transformador en vacío o máximo, ¿no? Para baja tensión. Fasores de la tensión en línea con valores eficaces, estamos hablando de con valores eficaces, son los fasores con valores eficaces, lo que les mostré en el PDF, ¿no? Y aquí son los fasores de las tensiones de fase con valores eficaces también. Aquí están los valores. Diagrama vectorial de las tensiones de línea y de fase. Fíjense que la tensión de línea es la raíz de 3 por la tensión de la fase. De la fase 3 referida al neutro o voltaje de línea 3. Aquí está explicadingo esa relación. Y fíjense vectorialmente.